Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Su servidor Robert Steven Sala Ramírez les compartirá la siguiente presentación de la clase de estructuras discretas de la licenciatura en informática educativa con la licenciada Amerani Lizeth Mejía. Vamos a ver una pequeña introducción a los algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de pasos necesarios para llevar a cabo una tarea logrando un resultado. Todo algoritmo tiene tres partes. Entrada, que son los ingredientes y utensilios empleados, ¿verdad? El proceso es la elaboración de la receta en la cocina y la salida, terminación del plato. Tomamos este ejemplo, ¿verdad? De cocina para hacerlo un poco más accesible de entender, ya que los algoritmos son parte de lo esencial en la programación, creación de software, programas, ¿verdad? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema y una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. Tenemos un pequeño ejemplo. La lámpara no funciona. ¿Está enchuflada? No. No enchuflarla. Sí. El foco quemado. Sí. Reemplazar el foco o no. Comprar una nueva lámpara. Como podemos observar, tenemos varias opciones, ¿verdad? Negativas y positivas. Opciones para resolver el problema o el enigma que tengamos que solucionar. Tipos y técnicas de algoritmo. Tipos de algoritmo. En informática se pueden englobar dos tipos de algoritmos. Cuantitativos son aquellos cuya resolución depende de un cálculo matemático. Cualitativos, su resolución no involucra cálculos numéricos, sino secuencias lógicas. Y tenemos también las técnicas de diseño de algoritmos. Algoritmo Grady. Informalmente podemos decir que este tipo de algoritmo selecciona los elementos del conjunto de candidatos en un determinado orden hasta encontrar una solución. Es decir, calcula la solución del problema tomando en cada paso la opción más prometedora. En la mayoría de los casos, la solución no es óptima. Algoritmos paralelos, algoritmos probabilísticos, algoritmos determinísticos y algoritmos no determinísticos. Los algoritmos se representan. Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo el lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación, entre otros. El usar pseudocódigo y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades del lenguaje natural. Tenemos una imagen, ¿verdad? Tenemos manera gráfica, forma descriptiva, diagrama de flujo, pseudocódigo. En ambas, pues, utilizamos, como decir, figuras geométricas, ¿verdad? Y con una serie de comandos respectivos según la necesidad. ¿Cuáles son las representaciones de los algoritmos? Bueno, como imagen representativa tenemos un juego de llaves, ¿verdad? El resultado de la imagen para los algoritmos se pueden representar. Las principales maneras de representación de un algoritmo son a través de un código fuente, haciendo uso del lenguaje de programación, a través de pseudocódigo, a través de un diagrama de flujo o a través de un sistema formal. Simbología, nombre y función de los algoritmos. Como podemos ver y observamos, tenemos varios símbolos con su función y tenemos un contenido. Las características de los algoritmos son: algunos algoritmos deben ser precisos e indicar el orden de realización de cada paso para servirnos como una guía. Un algoritmo debe evitar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
Un algoritmo debe ser finito, ¿verdad? ¿Qué es pseudocódigo? En ciencia de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo o falso lenguaje es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Entonces, lo que les mencioné anteriormente, aquí estamos usando varias figuras geométricas, definimos qué vamos a utilizar en cada figura, ¿verdad? Podemos utilizar algún tipo de comando o un lenguaje en especial ya determinado. Pseudocódigo. ¿Cuál es su origen del pseudocódigo? El pseudocódigo nació como un lenguaje similar al lenguaje natural y era un medio para representar básicamente las estructuras de control de programación estructurada. Se considera un primer borrador, dado que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente, ¿verdad? Vamos a usar los códigos y cada código tiene un significado y un propósito en general. ¿Cómo se representa un algoritmo en un pseudocódigo? Un algoritmo escrito en pseudocódigo es un conjunto de sentencias escritas siguiendo ciertas sintaxis o reglas de construcción. Las sentencias, llamadas también estructuras de control, son construcciones para dirigir el flujo de acciones que la computadora efectuará sobre los datos para obtener los resultados. Por ejemplo, aquí podemos crear un programa con pseudocódigo de multiplicación. Insertamos las reglas, ¿verdad? Y podríamos crear que un valor por otro valor nos dé el resultado correcto, ¿verdad? Pero a base de fórmula. ¿Cómo funcionan los pseudocódigos? El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que se van a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Es como un falso lenguaje, pero en nuestro idioma, en el lenguaje humano y en el español. Aquí cabe recordarles, ¿verdad?, que en los algoritmos y en pseudocódigo, la letra ñ no se utiliza, ¿verdad? O sea, si quisiéramos usar piña, no podríamos escribirla porque la programación no permite usar la ñ. Ventajas y desventajas del pseudocódigo. Tenemos las ventajas. Ocupa menos espacios que las líneas de código de un programa en ciertas cosas. No se usa sintaxis específica. Se puede solucionar un problema sin usar un lenguaje de programación. Es más fácil de modificar si hay errores. Se puede obtener una estructura lógica. Las desventajas. Puede ser muy difícil de entender si el problema no es muy extenso. No todos usamos la misma sintaxis para referirnos al desarrollo del mismo problema, ¿verdad? Aquí quiero resaltar que si yo utilizo un comando para cerrar un programa, mi otro compañero puede usar ese comando con otra función, ¿verdad? Como para minimizar, para abrir, dependiendo en qué se programe dicho comando. No usa las reglas de determinado programa. Como no hay reglas determinadas, la lógica no es la misma de un individuo a otro. Como les explicaba, dándoles el ejemplo anterior, ¿verdad? Yo puedo usar un comando a mi conveniencia y otra persona lo puede usar diferente a su conveniencia. Representación de un algoritmo y un pseudocódigo. Ahí podemos ver dichas figuras geométricas, para qué están, ¿verdad? Su uso. Aquí le vamos a dar unos segunditos, ¿verdad? Para que le tomen una captura a la pantalla y así la puedan escribir o imprimir, ¿verdad? Para que se la utilicen en la creación de programas.
Las principales características de este lenguaje son: se puede ejecutar en un ordenador, es una forma de representación sencilla y de utilizar y de manipular, facilita el paso del programa al lenguaje de programación, es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, ¿verdad? Y pues muchas gracias por su atención, ¿verdad? Un aplauso. Gracias por su tiempo, por ver todo el video completo y no hagan preguntas. Nos vemos en otra clase. Su amigo Steven Zavala de la carrera de Informática Educativa.